Señor por todo, por nuestra vida, por la fortaleza que tenemos, amén, porque solo Él nos hace feliz, en medio de las circunstancias, nos hace feliz el Señor, amén. Y cuento un testimonio que fui a un hospital, amén, estaba la señora que lo estaba cuidando y estaba una chica al lado porque tenía fractura de cadera. Y bueno, y mientras hablaba y ella hablaba y se perdía un poco la memoria y se volvía a repetir otra vez, se volvía a decir lo mismo. Sí, bueno, está bien, le decía yo, ¿no? Y bueno, y la escuchaba que ella hablaba y decía que trabajaba en el consulado y que había vendido el country, que sé yo, y llevaba mucha gente importante. Y yo la escuchaba que hablaba, y bueno, terminaba de hablar y yo agarro la Biblia y la pongo en la mesita porque la estaba por leer. Y digo, y ella me dice, ¿qué está por leer? Ay, estoy por leer la Biblia, le digo yo. Ay, en mi casa tengo 3 bibliotecas, yo leo todo. Le dice, a ver, ¿qué están leyendo? Ah, no, yo había llevado la Biblia en azul. Y me dice, ay, no, yo tengo una Biblia más grande, me decía ella. Ah, qué bueno. Después me decía la señora, me decía, ay, no, pero yo leía, dice, algo en la Biblia y a mí no me gustó. Y yo por eso no quiero leer la Biblia. ¿Qué? Le digo yo, no quiere leer la Biblia. No, dice, yo no creo en los milagros. Ay, Señor, parecía un balde de agua fría que me habían echado en ese momento. Tal vez yo esperaba que me diga cualquier cosa, menos eso. Digo, ay, Señor, según me atrevería para algo. Bueno, la escucho a esta señora, hace algo, porque ya no sé qué hacer. En ese momento que le iba a hablar de Jesucristo, decirle cosas, y ella me decía que no creía en milagros, no creía en nada. Digo, ay, Señor. Y bueno, la cuestión que de las 11 de la noche nos ponemos a dormir y de las 11 de la noche al otro día, a las 6 de la mañana, un solo sueño, habíamos dormido las dos tranquilas y en paz. Después me levanto y digo, ay, Señor, hace algo porque yo necesito hablarle de ti, Señor, esta señora, ¿cómo hago? Digo, y doy la vuelta a la cama y digo, Señor, mueve tu mano. Y le digo a la señora, ¿me dejaría que le haga una oración? Bueno, sí, haceme, me dijo la señora. Ay, mi terreno, Señor. Le empiezo a hacer una oración a la señora. Contenta y feliz estaba la señora de la oración. Después, eso que al otro día ella me decía, no, pues yo, pero milagro, yo no quiero saber nada de la Biblia. Feliz estaba de recibir a Cristo en su corazón y eso que se olvidaba. Después doy la vuelta, miro a los chicos que estaban ahí, estaba solita, y digo, ay, Señor, ayúdame, algo tengo que hacer. Y digo, hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Sí, me dice, ¿te operaron? Sí, me operaron. ¿Me dejaría que te haga una oración? Bueno, me dice, ¿vos a la iglesia? Sí, yo voy para San Miguel y no sé qué, y a veces voy para Luján. Pero igual, ¿me dejaste que haga una oración? Sí, me echo para él y digo, dame la mano, y nos pongo la mano de Cristo. Una bendición, nosotros recibimos al Señor. Aleluya, una bendición, ganar 2 almas para el Rey de los Cielos. Y eso es que darle gracias al Señor por la fuerza que uno tiene, por la felicidad, por el gozo, por la alegría, porque siempre se está levantando en medio de luchas y de pruebas. Uno da gracias al Señor. Así vamos a darlo por